bueno, voy a hacer una pequeña presentación sobre mi persona y también pues también quisiera saber un poco de ustedes, ¿no? Tengo entendido que hay algunos de Ecuador y otros de aquí de Venezuela. Yo soy abogado, egresada de la Universidad Católica del Táchira. Tengo 20 años de graduada. Soy especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, magíster en derecho penal y criminología y estudio también, al igual que ustedes, aquí en esta digna universidad, el doctorado en derecho y relaciones internacionales. Hoy en día soy abogado, litigante. Estuve por 20 años en el sistema de administración de justicia venezolana. Desempeñé el cargo de juez de primera instancia en funciones de ejecución del sistema de responsabilidad penal del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Y pues llegué a juez de primera instancia, estoy orgullosa del sistema de administración de justicia venezolano. También fungí o tuve funciones como juez temporal en la parte superior de la Corte de Apelaciones, pero bueno, ya era mi momento de dedicarme a otras actividades, de ejercer, seguir con el área académica que me encanta. Dar clases es una de mis pasiones y bueno, socializar y seguir conociendo personas motivadoras también y que tengan ese mismo entusiasmo por querer cada día aprender como son ustedes. Okay. Bueno, esa es mi pequeña presentación, dedicada más a la parte penal, a la parte de los humanos y a la parte académica. Durante esos 20 años, pues también di clases, soy profesora de la Universidad Católica del Táchira. Allí doy derechos humanos a los estudiantes de ciencias políticas y a los TCU en criminología y criminalística. Y bueno, aquí en esta digna universidad también he dado clases en la Universidad Fermín Toro, en la UNEYES y demás. ¿Okay? Estoy completamente a sus órdenes y espero, bueno, seguir socializando con ustedes y compartir conocimientos, porque no solamente es venir yo y dar y hablar, sino también pues integrarme y que ustedes puedan sentir un poco de ese calor, a pesar de que no estamos presencial, pero sí virtual, pero quiero que transmitir un poco del calor y poder socializar con ustedes y humanizar los conocimientos. Veo que están conectadas las doctoras Sandra Cruz y Denis. ¿Me escuchan perfecto? Quisiera saber de ustedes. ¿Sí me escuchan? Buenos días, doctora. Buenos días. La escucho, doctora. Ajá. Cuénteme, doctor, ¿quién me habla? Buenos días, doctora. Soy Buenos Sandra días. Cruz, estudiante de la especialización y la escucho perfectamente. Estoy atenta. Okay. Muchas gracias. Buenos Sandra, días, pues. buenos días. Quisiera saber un poquito de ti. ¿Eres funcionario? ¿Eres de aquí de San Cristóbal o eres de Ecuador? Doctora, yo soy de aquí de San Cristóbal, egresé en la carrera de Derecho UNEYES ahorita el pasado 18 de diciembre y estoy pues cursando con ustedes la especialización en criminalística y criminología. Tengo una carrera previa que es educación, soy docente en el área de inglés y estoy pues a sus órdenes también en esa área, en el área de inglés, soy docente de inglés. Ah, qué bueno, doctora, la voy a contactar porque necesito aprender inglés. ¿Cómo no, doctora? A la orden. Y a Walter también, a la orden. Bueno, gracias, doctora. Denis Bolé. Sacarme la mascarilla porque estoy en el área de trabajo y justamente tenemos que estar con lo que es la mascarilla. Sí. Me saco la mascarilla para presentarme. Sí. Bueno, doctora, en sí particularmente soy de Ecuador, Guayaquil, Ecuador, área costera ecuatoriana. Soy policía, trabajo en lo que es el Departamento de Asesoría Jurídica de la Policía Nacional. Aproximadamente ya por 2 años estoy egresado de la carrera de Derecho también, futuro abogado ya en estos próximos meses. Qué bien. También tengo una tecnología en seguridad ciudadana y orden público y compartiendo esta nueva experiencia en lo que respecta a la especialidad de criminalística y criminología. A las órdenes acá en Ecuador. Gracias, doctor Denis. Bueno, de verdad me complace que estén conectados y que sigan, bueno, entusiasmados y por aprender, que esa es la idea, ¿no? Cada día uno tiene que seguir aprendiendo y especializando y evolucionando. Así como yo estoy estudiando igual que ustedes, bueno, el doctorado en Derecho y Relaciones Internacionales
Y esa es la idea, ¿no? También inclusive transmitir conocimientos. Bueno, ya entrando propiamente en la materia, ya les dije que están en las plataformas, está totalmente ya habilitada a partir del día de hoy para que ustedes inicien las actividades. Cada actividad tiene una fecha a tope. Sin embargo, la plataforma está abierta hasta el 15 de mayo. Escúchenme bien, 15 de mayo del 2021 está la plataforma abierta para que ustedes puedan hacer las actividades. Si bien es cierto, cada actividad tiene una fecha, por decir, creo que la primera empieza el 17 de abril. No necesariamente la deben cumplir. Si ustedes la cumplen en esa oportunidad, magnífico. Pero si no la pueden cumplir por X o Y motivos, situaciones de trabajo, saben que tienen oportunidad hasta el 15 de mayo. Ya luego del 15 de mayo, no debería aceptarles más actividades porque están extemporáneas. Sin embargo, bueno, en ese proceso de educación andragógica de adultos que estamos, yo pudiera hacer la excepción y efectivamente pues pueden ingresar, pero tienen que comunicar. Eso con respecto a la actividad o a la plataforma o al contenido de la plataforma para que ustedes estén atentos y efectivamente pues hagan las actividades en tiempo oportuno y tampoco se les acumule, ¿no? Y puedan sopesar y realizar todo de manera eficiente, efectiva y eficaz. Ahora sí, vamos a hablar un poco de lo que es la criminología, pero para hablar propiamente de la criminología forense hay que hacer como un breve análisis o una breve relación, ¿no? Sobre todo lo que es delincuencia, sociología, las teorías de la delincuencia, para poder entrar a lo que es lleno a la criminología, posteriormente a la criminología forense y a su vez con las diferentes criminologías en este ámbito especial, lo que es la criminología aplicada. Según, bueno, lo que habla de hay que tener claro también lo que es, o la diferencia entre criminalística y criminología. Hay dos palabras, considero yo, que claves, ¿no? En cuanto o términos o preguntas para poder desprender lo que es la criminología de la criminalística. La criminología es el por qué. ¿Por qué una persona comete hechos delictivos? ¿Cuáles son los factores que originan la comisión de esos hechos delictivos? Mientras que la criminalística estudia no tanto el por qué, sino las técnicas de cómo se realizó, cómo se realizó ese delito. Si bien es cierto, la criminología es antes, durante y después, también son esos tiempos en la criminología, antes, durante y después. La criminalística propiamente es después de ocurrido el hecho. ¿Por qué después de ocurrido el hecho? Porque efectivamente esas técnicas y en esas áreas específicas se van a dar es una vez en el momento del suceso. Cuando efectivamente ocurrió el hecho, supongamos en un homicidio, en la zona del homicidio, en la inspección, en el área donde ocurrió ese homicidio, se van a aplicar esas técnicas de criminalística, pero necesariamente es después de ocurrido el hecho. Mientras que la criminología como ciencia, criminalística también es una ciencia, ya es antes, durante y después. ¿Cuáles son las causas que originaron el comportamiento delictual de esa persona que lo conllevaron a cometer ese delito? Tanto endógenas como exógenas. Y ahí necesariamente al hablar de esas circunstancias o detonantes para que una persona pueda infringir la ley, es necesario verificar los otros patrones o las bases para efectivamente la criminología. ¿Y cuáles serían esas bases? En primer lugar, bueno, la sociología. La sociología, que es una ciencia que estudia el comportamiento del ser humano en sociedad. ¿Ves? Y ser humano en sociedad. Criminología, estudia el comportamiento del ser humano en sociedad, pero le agregamos cuando transgrede las normas y cuando esas conductas o esos comportamientos son delictivos o antijurídicos que generan efectivamente un delito. ¿Por qué el ser humano puede cometer hechos delictivos? ¿Cuáles son las razones exactas? ¿Habrá razones exactas en todo caso de que por qué el ser humano? Se han hecho a lo largo de la historia y de la evolución de la sociedad muchos estudios y son muchas las teorías que pueden emerger de que por qué el humano puede comprometerse o puede involucrarse en un hecho delictivo. Inclusive hay autores que señalan, y que yo estoy de acuerdo con eso, en que los sentimientos, las emociones son causas detonantes que pueden incidir en la comisión de hechos delictivos.
Ahí hablamos entonces que eso lo van a ver ustedes creo que en el segundo tramo, en una materia que se llama delincuencia y tratamiento, pero es necesario también avistárselos para que ustedes tengan un poco de conocimiento y no estén, o sea, estén ubicados en ese momento. En cuanto a la delincuencia neurótica, uno de los patrones o de la delincuencia, de que por qué el ser humano comete hechos delictivos, por qué delinque, hablamos de las tipologías de delincuencia, entre ellas la delincuencia neurótica, que tiene que ver específicamente con esas emociones y sentimientos del ser humano. ¿Cuántas veces un ser humano, producto de situaciones adversas internamente, en su interior o inclusive externas, en su mundo, en su radio de acción, de desenvolvimiento, se ve inmerso en delitos pasionales, en delitos donde involucra sentimientos y emociones productos de tristezas, inclusive celos? ¿Cuántas muertes de mujeres no han habido producto de sus parejas que se sienten amenazados por celos o tienen algún tipo de hostilidad contra ellas y arremeten y su agresividad la exteriorizan en esas damas, en esas mujeres? Yo considero que todos efectivamente esos comportamientos delictivos, siempre hay trazos de sentimientos y de emociones dentro del ser humano que lo conllevan a cometer hechos delictivos. Inclusive, si hablamos, aparte de esos sentimientos y emociones, también existen otros factores que inciden en el comportamiento del ser humano. ¿Cuáles son estos factores? Religiosos, políticos, económicos, morales. Hay diversidad de factores. Muchas veces, y es también causa determinante para que una persona cometa un hecho delictivo, la situación económica, ¿verdad? Si bien es cierto, no debe justificar su actuar, porque la situación económica puede ser que nos afecta a muchas personas en general. Eso no debe incidir en que roben, en que hurten, pero hay personas o sí, individuos sujetos que no tienen ese control de emociones, se dejan llevar por su estado, en todo caso económico que tienen en ese momento, y ejecutan una acción que genera una reacción en el mundo exterior. ¿Y cuál es esa reacción en el mundo exterior? Un hecho delictivo, llámese un delito. Por eso la criminología como tal estudia el porqué de ese comportamiento humano. Antes, cómo era su conducta antes de cometer el hecho delictivo, durante la ejecución del hecho delictivo y posteriormente a la ejecución del hecho delictivo. ¿Cuál es su grado en todo caso de internalización del hecho delictivo? Que es muy importante. Cuando una persona comete un delito, ¿verdad? Ejerce una acción contraria a la ley, puede tener arrepentimiento, puede tener empatía con la víctima, puede sensibilizarse por lo que sucedió, o su actuación va a seguir siendo hostil y agresiva en el momento que ya no esté sancionado o penado y demás. Eso sí es efectivamente atrapado por llámese así, o aprendido por los órganos de seguridad del Estado. Si es aprendido en la comisión de un hecho delictivo, pues lógicamente se activan una serie de mecanismos que el Estado tiene en sus manos para efectivamente poder regular la conducta de ese individuo que transgredió la ley. Pero cuando no es aprendido por los órganos de seguridad del Estado, sino son aquellos tipos de sujetos que cometen hechos delictivos y muchas veces están en esa llamada cifra negra porque no son aprendidos en el momento, porque la víctima no denuncia por miedo, por temor, por vergüenza, tantas cosas que le puede pasar a la víctima, y que no reacciona el Estado porque efectivamente el Estado no está, o sea, no supo de ese momento sobre la comisión de ese hecho delictivo. Sucede también. Ahí es donde va a tratar la criminología también como forma de prevenir inclusive esos comportamientos dañinos. Pero ¿cuál es la mejor forma de prevenir? También parto del criterio que la mejor forma de prevenir la comisión de hechos delictivos o que una persona esté consona con la sociedad y que su conducta sea regulada es la familia. Es allí donde entro a hablar de los llamados controles. El control social formal y el control social informal. ¿Quién ejerce el control social formal? Órganos de seguridad del Estado, titular de la acción penal, Ministerio Público, operadores de justicia.
Son los reguladores de conducta de manera formal, ejerciendo un control social formal y regulado por sociología y criminológicamente hablando, es necesario que la criminología tome esos controles para verificar el grado del comportamiento del ser humano. ¿Quién ejerce el control social informal? La familia. La familia como célula fundamental de la sociedad, efectivamente, pero también como parte determinante en la formación de ese niño, que será un hombre, un adulto, o de esa niña, que será una mujer, una adulta. Que es necesario que esa familia como integradora pueda regular comportamientos de esos niños que están en proceso de formación. ¿Qué sucede cuando un niño en ese proceso de formación observa que su padre le golpea a su madre, o que su madre se prostituye, o que efectivamente ni siquiera tenga una familia estructurada, llámese papá, mamá e hijos, sino solamente viva con la mamá o viva con el papá, o peor aún, ni siquiera viva con los padres, sino con sus abuelos o con sus tíos? ¿Cuál va a ser la forma de evolución de ese niño? Lógicamente que de una u otra manera va a crear procesos de resentimiento, de ansiedad, de tristeza, por todos los factores que le rodean. Esos factores, si el niño en el momento de que va creciendo y que va evolucionando no es regulado ni siquiera por la escuela, va a ser vulnerable en la comisión de hechos delictivos. Es como una cadena, pero la cadena o el eslabón, el inicio como tal de los comportamientos transgresores o delictivos o antagónicos a la ley, comienza desde el proceso de evolución y principalmente en la familia. ¿Qué sucede entonces cuando esa familia no está allí apoyando? Necesariamente hay que recurrir a los otros patrones o reguladores de conductas sociales informales. ¿Cuál sería el otro? La escuela, la educación. Pero ¿qué sucede cuando un niño o una niña no está inmerso en el sistema educativo, sino es de la calle? También hay que hacer esa diferenciación. Si es un niño de la calle o es un niño en la calle. Si es un niño en la calle es porque lógicamente tiene familia, una familia que no está pendiente de él, pero está en la calle. Pero si es un niño de la calle, es un niño que no tiene familia y que vive en situaciones inclusive de pobreza y demás, o sea, de mendicidad. Y sobre esa base, ese niño que va creciendo va a ser muy probablemente un infractor de la ley y va a ser un delincuente. Un delincuente que fue creado de una u otra manera por la sociedad, pero más que por la sociedad, por unos padres inconscientes, unos padres que estuvieron en un momento, en ese momento indicado, una noche de copas, una noche loca, como dice a veces la canción, y efectivamente engendran una persona, un ser allí, que ese ser, luego que nazca, va a estar desprotegido. Esas son las consecuencias primordiales para generar y para que una persona cometa hechos delictivos. Muchas veces dejamos o señalamos de que el Estado es el que tiene la culpa. No, el Estado no es el que tiene la culpa. O sea, el papá Estado como tal, llámese esa forma abstracta de concebir el Estado del gobierno, no, es el ser humano. El ser humano, hombre, mujer, que desde su momento de unión inclusive engendra niños y no está consciente de la capacidad o del grado de responsabilidad que tienen sobre ese niño en evolución y su proceso de formación. Si es un niño que está efectivamente descuidado, ahí vamos entonces a la teoría de patrón del delito. Absorbe y va a aprender posturas inadecuadas, comportamientos negativos. Y al vivir en un ambiente donde hay tristeza, hay hostilidad, donde hay carencia de afecto, donde hay carencia inclusive de bienes, llámese bienes materiales o bienes inclusive de comida, porque no hay suficiente comida y demás, va a crear resentimientos en su ser y a medida que crezca probablemente va a llegar a ser un delincuente. Está también la otra cara de la moneda. Cuando habiéndose construido o constituido en un hogar estructurado, pero ese hogar estructurado, el padre golpea o la madre tiene conductas alcohólicas o de manejo de sustancias estupefacientes, pues lógicamente el niño también va viendo esos patrones y probablemente va a incurrir en hechos delictivos de esa naturaleza o de otra naturaleza. O
podemos ver que familias constituidas, donde tampoco sucede ese tipo de situaciones que el papá golpee o que la mamá consuma bebidas alcohólicas o el que el papá consuma bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes, ya el niño tiene internamente algún tipo de patrón. Y ahí debemos hablar entonces de los psicópatas. Los psicópatas muchas veces, no es que muchas veces, nacen. Científicamente está comprobado que los psicópatas nacen porque ellos tienen a nivel neurológico un sistema totalmente diferente a un ser humano normal, común. Ellos son demasiado calculadores y no tienen en sus neuronas las llamadas, valga la redundancia, neuronas espejo o neuronas de empatía. Al no tener esas neuronas espejo o neuronas de empatía en su ser, se vuelven individuos o sujetos fríos, calculadores, pero calculadores a tal punto de ser inclusive elocuentes y audaces en su forma de actuar, en su forma de verbalizar, en su forma de disertar, al punto de poder manipular a los seres que están a su alrededor. Por eso se llaman psicópatas, porque muchas veces inclusive no son observables a la vista, no son detectables. ¿Cuántas personas que podemos estar inclusive al lado de un psicópata y no sabemos? No necesariamente es que tenga que tener inclusive conductas antagónicas en ese momento. Para que un psicópata pueda actuar, hay factores igual detonantes que hacen que explote y que salga ese lado oscuro, por decirlo. Pero muchas veces ese psicópata que no tiene las llamadas neuronas espejo y que su frontalidad, o sea, es diferente, sus neuronas son diferentes a un ser humano normal, muchas veces es pasivo. No necesariamente tiene que cometer hechos delictivos. Para que un psicópata actúe, tiene que haber factores detonantes que hacen que ejecuten su acción de manera directa y también muchas veces indirecta, porque hay psicópatas inclusive sumamente profesionales, sumamente educados, pero en su interior son personas calculadoras, frías, aduladoras, elocuentes y siempre van a perseguir un fin común. También cuando hablo de psicópatas no necesariamente a veces, ¿aló? Ajá, ¿sí? ¿Quién me habla? ¿Denis? Sí, Ajá. disculpe que le interrumpa. Sí, doctora. Interesante lo que usted estaba manifestando acerca de los psicópatas. Y Ajá. se me vino a la mente un caso puntual que quisiera un poquito compartir para que lo conozcan ustedes, ya que obviamente acá tenemos otro tipo de vivencias, ¿no? Ajá. Usted decía que un psicópata no solamente puede actuar de forma directa o indirecta, sino que puede ser una persona que físicamente no represente ningún tipo de conmoción en el sentido de que pueda causar daño, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, conozco de un caso de una persona que Ajá. dentro de sus situaciones. ¿Por qué? Porque esta persona manejaba un grupo criminal aquí en el Ecuador, Ujú, ¿sí? Los llamados choneros. ujú, ¿Quién era esta persona? Era una persona aproximadamente 36 años de edad que había tenido 45 muertes. ujú, 45 muertes, era el líder de esta banda ujú, de narcotráfico y todos los delitos. Y ujú. aparte de eso, era una persona que se podía hablar muy bien, tener una conversación muy adecuada con él como una persona normal. Y aparte de eso, era abogado. Entonces, en esa situación vendría todo lo que usted indicaba, todo lo que usted indicaba acerca de lo que es un psicópata, ¿no? Así es, Denis, efectivamente. Son personas que pueden entablar una conversación con usted de manera elocuente, congruente y coherente en espacios de horas. Son personas muy inteligentes, muy inteligentes. Eso es lo que también los caracteriza. Tan inteligentes que, o sea, que se gradúan, son médicos, abogados, ingenieros y demás, pero que luego a su ansia. ¿Qué es lo que motiva a un psicópata como tal? Inclusive el ansia de poder de tener más y hace que su conducta sea delictiva. Delictiva, supongamos en ese caso, como lo explanó el doctor Denis, en casos de cometer delitos de robos, de pandillas, o sea, ya conductas negativas exteriorizadas materialmente, o sea, que palpables, pero también pueden cometer conductas negativas, por decir, soslayadas o solapadas, en los casos de corrupciones,
Otro tipo de delitos que se maneja en materia económica, los fraudes, las estafas. Hay muchos fraudes millonarias y estafas que las hacen son psicópatas. Y son tan elocuentes y tan aduladores que embaucan, manipulan tanto a las otras personas y obtienen su fin pecuniario de manera fraudulenta. Pero son psicópatas porque son así fríos, calculadores, tajantes. Y están los otros psicópatas que ya van así como en el caso de Denis, que efectivamente su conducta es de dañar y transgredir, inclusive hasta cercenar la vida de otra persona, pero son personas totalmente, usted las ve normales, elocuentes, pues, súper profesionales y demás. Uh-huh. Sí, y no solamente eso, me faltaba por acotarle, usted decía también de que ejercen poder y efectivamente esta persona también ejercía un tipo de poder en cierto gobierno porque daba incluso protección a políticos. Imagínate. Entonces, este sujeto era completo. Ya aproximadamente unos 3 meses le mataron. Uy, Dios. ¿Y él estuvo detenido en alguna oportunidad? Sí. Claro, claro, Sí. por supuesto. Él estuvo en la cárcel de máxima seguridad especial en Guayaquil, donde Ajá. me tocó trabajar en esa parte y en raras oportunidades tomar contacto con esa persona porque el oficio Claro. tocaba. Y se lo veía a una persona que podía tener una conversación muy elocuente, muy jovial en ese sentido. Imagínate. Y él sale y posteriormente lo matan, ¿sí? Sale en libertad y estando fuera es que lo matan o lo matan en el recinto carcelario. Él él tenía tanto poder que él estaba sentenciado a 13 años en el cual salió con el 60% de la pena, pero aún así todavía no había cumplido el 60% de la pena y una jueza falló a favor de él para poder salir en esa circunstancia que sale controversialmente por el Uh-huh, poder que él manejaba. Sí, uh-huh. esa jueza se fue a los Estados Unidos, todo, se salió de su cargo por estas cuestiones. Él muere cuando sale de la cárcel aproximadamente a los 2 meses. Ay, Lo Dios. matan en un centro comercial. Ya lo tenían, sí, avistado y un sicariato y demás. Así sería la conducta del transgresor, pues que tenía enemigos, ¿no? Claro, Y sí, bueno, sucede, Denis, qué interesante. Y sí, efectivamente existen psicópatas de esa naturaleza. Cuando yo estuve de juez, yo tuve una psicópata adolescente, niña, o sea, niña no, adolescente, mujer, como tal, que mató a su mamá y mató a su papá. Y era demasiado fría. O sea, no tenía esas neuronas de espejo, de empatía, de sentir que era su mamá la que le dio la vida y ella se la quitó y de quitarle la vida a su papá, producto de tener, era un fin y era un fin hasta vago, ¿no? A ella más bien le estaban ahorrando dinero para una fiesta de sus 15 años. Y en esa época pues era bastante lo que se tenía reunido, pero producto del esfuerzo de los papás que habían estado reuniendo, y ella le manejaba, era demasiado astuta, manejaba las cuentas de los papás y todo y todo. Y cuando ya sabía que tenía suficiente dinero, ella buscó como la manera más fácil para ella, porque no había como otra opción, de matar al papá y a la mamá y quitarles el dinero, pero también se hizo novia de otra persona más o menos con las mismas características adulto y bueno, cercenaron la vida de ellos. Y no sentía ningún tipo de remordimiento. Justificaba su conducta diciendo de que ella tenía que hacerlo porque la plata no se la iban a dar y que ella fiesta no quería y que como no le iban a dar el dinero, pues lógicamente tenía que obtenerlo. Y si obtenerlo era quitándole la vida a ellos, que ella lo hacía y que no estaba arrepentida. A ese punto llega el ser humano. ¿Y qué hay allí? Entonces, tú piensas en ese momento, o sea, ¿con quién estoy hablando? ¿Esa persona está vacía, no tiene corazón?
o es algo que está enfermo, y no podemos llamar a los psicópatas enfermos porque no son enfermos. Lo podemos meter en un manicomio, en un hospital psiquiátrico, y no, eso no tiene remedio porque ellos no son enfermos mentales. Ellos lo que tienen es una característica diferente a un ser normal porque son demasiado inteligentes, no, carecen de esas hormonas, neuronas espejo, y no tienen, pues, tienen inclusive control de sus emociones. Ellos todo lo hacen calculado y planificado, jamás actúan sin premeditación, siempre actúan con intención y tienen todo totalmente estructurado. O sea, la conducta criminal, el intercrímenes o el camino delictual lo recorren de manera perfecta, y no importa las consecuencias. Saben que inclusive pueden quedar detenidos, pero asumen la consecuencia de hacerlo. Diferente. Bueno, muchachos, miren, ya se me está acabando el tiempo. Nos queda muchísimo por hablar, pero bueno, todavía nos quedan como 5 encuentros más. En las próximas clases seguiremos conversando y tratar de ir tocando los puntos. Ya hoy hablamos la parte de la criminología en general. La próxima clase me dedico más a la criminología aplicada y los aspectos propios en algunas fases del proceso penal, ¿ok? Y seguimos socializando porque esa es la idea, ¿no? Que ustedes interactúen, yo interactúen y entre los dos integremos conocimiento, entre las partes intervinientes. Bueno, un placer y estamos en contacto. Hasta luego.